Bien, nos habíamos quedado ayer cómo sé en qué fase se encuentra una acción climática. Ya sé que no hemos entrado en las fases, entraremos ahora. Bueno, vamos a verlo un poco rápido. Sé que a los muy nuevos esta idea de fases, bueno, os puede sonar a chino. Cuando acabe el vídeo de hoy lo tendréis bastante claro. Si os adelanto ya que las distintas fases pues son las de distribución, las de acumulación y las de movimiento. Con eso ya vais teniendo una idea. Luego os quedará bastante más claro. Bueno, dicho lo que he dicho, bueno, la forma de ver en qué fase se encuentra la acción climática es por la segunda ley universal del mercado, que es causa y efecto, como todos ya conocéis. Evidentemente, la causa de por qué se paran los precios, por qué rotan en unas zonas y no en otras, pues eso es muy complejo. Es más, no lo vamos a saber nunca, y si además nos está diciendo alguien, y podemos comprobarlo a lo largo del curso, lo veremos, que el 30-40% de las órdenes que están entrando al mercado encima son ocultas, pues ya me contaréis. Si además no sé si está operando un hedge fund para hacer una cobertura, para posicionarse en... Hay que entender que Lemini está replicando, ¿sí?, al S&P 500, que a su vez tiene, hablo de Lemini, puedo hablar del Nasdaq, están replicando a acciones. La concepción de estas ideas de precio y volumen en cuanto a las acciones, también veremos un ejemplo, una imagen que os dará, hablaremos del hacha, de cómo se trabaja realmente. Lo que quiero decir es que nosotros estamos replicando a, pero eso no quiere decir que no haya especuladores directamente en el mini. Claro que los hay, ¿correcto? Pues a partir de ahí, sabiendo que hay un montón de intercambiadores en los que la alta frecuencia se adelanta a velocidad, y también hablaremos, abro paréntesis, ahora que acabo de decir esto, hablaremos de lo que es la gente informada y la gente desinformada. Claro, los libros de hace 70 años nos dirían que la gente informada es lo que nosotros conocemos por esos expertos en fundamentales. Bueno, ya veréis que hoy en día, y más en el intradía, la gente informada no es precisamente esa. La gente informada se dice que están informados a la alta frecuencia. ¿Y por qué se les dice esto? Bueno, pues porque los robots son capaces de leer todo lo que está ocurriendo aquí. No solamente lo que está ocurriendo aquí, sino todo lo que hay por encima y todo lo que hay por debajo, todo lo que está entrando y lo que no está entrando, etc, 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 etc. ¿Y por qué son capaces de hacerlo? Por la latencia. Ya os recomendaré un libro, siempre lo recomiendo en todos los cursos, para que tengáis una idea más clara de a quién os estáis enfrentando. Para que cada vez que oigáis a alguien que esto es sencillo, que esto es fácil, que en 5 meses estáis ya trabajando y ganando muchísimo dinero, vuelvo a repetir que, pues eso, ¿vale? Que digáis que no es cierto. Eso no es verdad. Bien, por tanto, la causa nos va a ser muy difícil a través del volumen que estamos manejando, a través de los gráficos que estamos manejando, muy difícil de verlos. Es con las otras herramientas y lo más que podemos es hacer interpretaciones en función de las retiradas y los añadidos de órdenes, incluso aunque tengamos un level 3, existe, nosotros no tenemos acceso a él, pero existe. Pero aunque tuviéramos un muy buen level 2, que son de pago, tampoco tendríamos mayor información que el señor que está con barras y velas, ese señor que está con barras y velas exclusivamente, aunque ya sé que estoy dando este curso, pues tengo que decirlo honestamente, está yendo a la guerra con flechas. Se está enfrentando ya no a tanques, las guerras ya no se hacen con los tanques, con los Panzer, se hacen con otras cosas. Y esto es así, os lo tengo que decir. Por eso, cuando se hace un sistema con precio y volumen, lo que realmente hay que, cuando veamos las configuraciones, tener la suficiente paciencia para ver los suficientes elementos, que los hay, para poder determinar si entramos o no. Pero aún así, vuelvo a repetir que no hay patrón que el 100% de las veces sale. Dicho esto, la causa, utilizando la literatura, recordar que literatura es toda esa palabrería que cada sistema tiene para poderlo hacer comprender a los demás. Decía que la causa, utilizando esta literatura, son las campañas. Bueno, aquí traducir campañas por los swings. Decíamos en vídeos anteriores que los grandes volúmenes, los ultravolúmenes, nos precedían un giro. Por tanto,
cuando nosotros estamos en la parte superior, empezaremos a ver grandes barras, grandes velas que nos van a marcar que ya empieza a haber un agotamiento. Lo mismo cuando estemos en la parte inferior de las tendencias. Y ahí a eso se le denomina el final de una campaña, el final de un movimiento que los profesionales pues, han llevado a cabo. Por tanto, muy difícil que nosotros podamos determinar ello. Para las campañas, veréis que tenemos fases de acumulación. Insisto, yo cuando opero, mentalmente nunca pienso en acumulación. Leo, pero esto lo veremos más despacio. Pero para que entendamos ahora la teoría y luego podamos aplicarlo a la práctica, hay que hablar de ello. Tendríamos la fase de distribución y tendríamos la fase de movimiento. Bueno, creo que huelga decir que la acumulación normalmente es cuando estamos soltando. Esto en acciones tiene más sentido, en los futuros tiene menos sentido. Creo que lo entendéis todos, que en los futuros nos podemos poner a cortos. Y por tanto, habrá gente que acumule para ponerse a cortos y luego soltarlo abajo. En las acciones es al revés. ¿De acuerdo? Vamos viendo un poco la diferencia. Hay que entender, cuando leemos libros de hace 50 años, de hace 100, de hace 70, de hace muy poco, pero que la gente sigue escribiéndolos, que a quién van dirigidos. No es lo mismo, repito, una fase de acumulación en acciones que una fase de acumulación para los futuros. Y esto es así. Es fácil de entender. Otra cosa es que realmente luego, cuando estemos operando, todas estas ideas las tengamos en mente. Es decir, no solamente basta con leer libros. Yo sé que habéis leído probablemente, los que estáis aquí, todos, y digo todos, quizá alguno que esté empezando no, bastantes más libros sobre trading que yo. No lo digo hoy, lo dije hace años. Yo dejé de leer libros de trading, pues, en fin, cuando leí seguidos 2, 3 libros, no a los 2, 3 libros, pero en un momento determinado leí 2, 3 libros y dije, aquí ya barras y velas no me aportan nada, yo tengo que evolucionar, tengo que buscar algo más, esto ya lo entiendo, etcétera, etcétera. Claro, tiene que haber alguien o tiene que haber inquietud por parte de uno, en fin, tiene que haber curiosidad, tiene que haber actitud crítica, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente me va a dar a mí para mi operativa elementos? El efecto que hace según. Aquí es donde nosotros tenemos que aplicarnos de una manera considerable. Repito, la causa, difícil, saber que estamos en una zona de acumulación, sí, lo voy a saber en cuanto empiece a rotar el precio, en cuanto las barras empiecen a solapar. Estoy en una de distribución, la misma idea, pero en la parte baja. Perdón, en la parte alta. Que estoy en una fase de movimiento, ahora la explico, entraremos en ella hoy, es el trasiego de una fase de distribución a una de acumulación. En acciones se ve rápido y se ve claro. ¿Lo vemos? Pues a mí me interesa tratar de coger esa fase de movimiento. Hoy en día, a la velocidad que se trabaja en los mercados, nos interesa coger momentum. Entraremos en ese concepto un poquito más adelante. Por tanto, el efecto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se nos va a manifestar? Pues a través del cambio de volumen. De esas grandes barras a cuando el precio vuelve a esas zonas, pues tiene que haber un cambio de volumen. Ya no puede presionar de la misma manera. Si he acumulado lo suficiente, no tiene que haber presión compradora. Si abajo ya he soltado todo lo que tenía que soltar, no tiene que haber presión vendedora. Creo que es fácil de entender. Normalmente esto viene a ser un cambio de tendencia. Me hubiese gustado rectificar esta diapositiva y poner o haber añadido que normalmente una vez que estamos bien finalizan las fases de acumulación, o si queréis mejor, cuando finalizan las fases de movimiento, lo que hacemos es una reversión. Reversal, en inglés, ya sé que todos lo tenéis como giros. Bueno, pues también es un giro pasar de tendencia a rango de trading. Sí, también lo es, no lo digo yo, esto lo dice Al Brooks, que se dedica a la acción del precio pura y dura. Y es muy interesante que entendamos, los que han hecho la huella conmigo lo conocen bien, que sepamos cuándo estamos entrando en una rotación, que sepamos cuándo estamos entrando en una acumulación, que no es ni más ni menos que un rango de trading, que sepamos cuándo estamos entrando
en una distribución que no es ni más ni menos que un rango de trading. Yo ya sé que lo repito mucho, pero es para que por lo menos vosotros lo analicéis, entendiendo lo que os dije, que tengáis una actitud crítica y que todo lo que yo pueda decir lo pongáis en duda. Muy bien, pues vamos a ir hacia allá. ¿Cómo podemos ver nosotros el cambio de volumen? Bueno, pues vamos a dar una definición de lo que es el volumen alcista y de volumen bajista. El volumen alcista son cuando las barras del precio hacen mínimos mayores, y las barras del volumen aumentan. No necesariamente tienen que aumentar continuamente, pueden ir, se pueden quedar, como lo diría, a la par, un poquito, incluso un pelín menos. Lo que no pueden es disminuir drásticamente, ¿correcto? Lo normal y lo mejor, y cuando mejor se ve, es cuando van increciendo. Ahí es cuando hay un gran momentum. Ahí había que haber estado presto, cuando veamos estas escaleras, ahí hay que estar presto para intentar entrar lo antes posible. Claro, para ello habrá que leer antes cómo salimos de las distribuciones. Será lo que veamos hoy con alguna que otra señal. Pero aquí hay un pero. Y es muy importante este pero. Nosotros solamente podremos definir volumen alcista y por tanto saber que ya estamos en una fase de movimiento si la segunda parte de la definición aparece, porque si no es así, estaremos en un rango de trading. Si yo tengo barras alcistas, y esto es fácil de entender, barras alcistas que crecen y barras bajistas que crecen su volumen, recordar lo que vimos en los primeros vídeos, información intrínseca de la barra. Ahora lo que tendría que hacer es, si ese volumen grande en uno o en otro lado, están haciendo que el precio tenga desplazamiento. Creo que es fácil de entender. Por tanto, la segunda idea es muy importante. Cuando el precio deje de subir, y por tanto empiece el precio a bajar o a sostenerse, el volumen debe disminuir. ¿Correcto? Esa es la auténtica definición de volumen alcista. Voy a coger el de 3, me gustaría más el de 2. Si soy capaz de sacar el de 2. ¿Vale? Porque se ven bastantes más ideas. A veces veréis que no es fácil verlo tampoco. Y no creáis que siempre lo vais a ver todo muy bien. Bueno, cuando mis barras... Vamos allá. Cuando mis barras alcistas crecen, ¿vale? Cuando el precio decae, el volumen no aumenta. Otra cosa es que yo sepa leer volumen alcistas, volúmenes bajistas, y luego no pueda operar. No estoy hablando ahora de operar, estoy hablando de que empecemos, sepamos diferenciar, ¿correcto? Yo ahora necesitaría, para empezar a entrar, idea que vimos ayer de las dos acciones climáticas, si la filtráis veréis que solamente tenéis un en 5, me centro en lo que estoy viendo, ¿vale? Yo necesito que ahora crezcan a estas horas el volumen, pues no tiene por qué ser este. De ahí la idea de relatividad de volumen, que ya veremos también más adelante con unas rayas, que aunque ya lo he explicado, seguiré con ello. ¿De acuerdo? Aquí tengo ante una no oferta, una barra que tiene muy poquito volumen, es quizá la segunda barra con menos volumen de toda la sesión, pues a partir de ahí tengo que empezar a ver que crece el volumen. Disculpadme que no se esté viendo la siguiente, tendría que entrar para darla, pero para explicarlo, por no entrar ahora y no perder mucho el tiempo en ella. Decía, ahora yo tengo que empezar a ver que crece. No necesito que crezca de esta manera, pero sí necesito que sea mayor que el que venía previamente, como poco bajando. Claro, si el que vengo bajando lo veo a esta altura, pues ya vamos viendo la idea. Y ahí tenéis, ahí me ha cerrado, pues, su cierre y su cierre, no hay desplazamiento del precio. Por tanto, no es fiable este movimiento. Tendré que esperar a que salga una barra grande y finalmente una no oferta. Pero necesito ver volumen. Ya sé que es una barra alcista. Ya sé que te la marcan en rojo porque cierra. No, pero es una barra alcista. Su cierre está por encima del anterior, ¿correcto? O a la par. Por tanto, es alcista. Ahora bien, información intrínseca de la barra. Con todo este volumen, comparado con el que tengo al lado, ahí está entrando oferta. Hablando de la penúltima barra. ¿Vemos la idea? Por tanto, conocer si estoy en un volumen alcista o en un volumen bajista es interesante, es importante. Y la definición exacta es esta. Sobre todo, ya veréis cuando estéis en acciones mucho más importantes. También en futuros.
Por tanto, en ese momento, la acción climática, si nosotros viésemos ese volumen de absorción o esas grandes barras, pues diremos que estamos en una fase de movimiento. Es decir, siempre que encontréis barras aumentando, cuando paran disminuye ese volumen, vuelven a aumentar, disminuye, vuelven a aumentar, lo que estamos viendo no es ni más ni menos que impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Estamos en una fase de movimiento, tiene zonas de corrección muy pequeñas. ¿De acuerdo? Lo mismo diríamos para una definición de volumen bajista. No voy a entretener mucho porque es lo mismo, pero en sentido contrario. Atentos siempre al pero, es decir, la definición debe de conllevar las dos ideas, ¿vale? Y ahí diremos que estamos, pues, en todo lo contrario, pues en una, en este caso, en una fase de movimiento, pero bajista. No me entretengo mucho porque es igual que la anterior, por intentar ver lo más posible hoy también. Bien, veamos ahora en los cambios de volumen cuando el precio no obtiene un resultado al esfuerzo realizado. Claro, yo estoy viendo que me crece el volumen, pero estoy viendo que esa barra no desarrolla. En ocasiones serán barras, como la que acabáis de ver, muy pequeñitas, o en otras ocasiones sí desarrollarán o no. Pues visto en forma de una barra con un ultravolumen, se está en una fase de giro. Pero, atentos, cuando nosotros estamos en fases de giro, es decir, cuando esa barra, lo vamos a entender mejor de nuevo, imaginar cuando estábamos aquí, yo ahí tengo dos barras, podemos poner una, ¿vale? Ahí tenemos una barra, información intrínseca, con todo el esfuerzo, en este caso, la propia barra me da una mayor información, pero en vez de haber cerrado aquí, podría haber cerrado en su parte superior. Vemos la concepción, veamos un poquito mejor. Si yo esto lo abro, y a estas horas alguien está operando, eso sería mala idea, a ver si soy capaz de que me abra bien para que veáis la relatividad de este volumen. No me lo voy a dejar aquí. Bueno, esta barra en este momento determinado, veis que no cierra tan abajo, pero ya me estaba avisando de que aparecía oferta. Probablemente si nos vamos a la parte de atrás hubiéramos visto también la situación. Igual y la tenemos que marcar. Ahora que tenéis tiempo, los que tengáis tiempo, evidentemente, marcarlas y a partir de ahí, barra de rotura, como entra, me puedo poner corto, me dará más, me dará menos. Luego habrá que gestionar, los traders una vez que se entran, se gestionan. Una vez que me lo rompe por arriba, donde estaba la oferta, pues es aquí, vuelve a crecer el volumen. Es verdad que, claro, pero es que te estás enfrentando, en este caso, esto era una zona de bajo volumen y por tanto había que considerarlo. Había que haber esperado, pero bueno, eso ya. ¿Vale? Vemos la concepción. Por eso siempre vamos a buscar barras que tengan siempre un gran volumen. Y tenemos apareciendo oferta donde debe de aparecer. Por tanto, el largo no está tan claro. El corto tengo que esperar. El rango de trading, a lo mejor de 72 a 86, no me merece la pena. O sí, no lo sé. Eso ya habrá que verlo en su momento. Estamos viendo y cómo pues, ha decrecido, no es fiable. No tengo el volumen alcista, no estoy en una fase de movimiento clara, definida, para yo poder entrar. Porque me estás marcando una barra con no demanda, una barra en la que así no me voy a ir, así no soy capaz en las zonas donde ha aparecido información intrínseca, ahí tenéis los pábilos, la oferta. Es decir, que me ponga corto directo, tengo que aguantar, tengo que esperar, tengo que ser paciente, estoy leyendo bien. Vuelvo a reiterar que no hay más de 2, 3 entradas. En el día de hoy, vale, no las hay. Por eso hay que tener muy bien marcadas las zonas, el sistema muy claro y cuando se llega a esas zonas que tienes marcadas, si ves tu patrón, ahí sí tienes que entrar. Repito que no hay patrón que el 100% de las veces salga. Cuando empezamos a hacer giros, bien estamos en una fase de acumulación, bien estamos en una fase de distribución. A mí me gusta más decir, estamos rotando el precio. El precio empieza a rotar. Vuelvo para que entendamos por qué rota el precio. Habéis visto que teníamos una barra y hace nada, con un vistazo, podíais haber observado, incluso así me vale, cómo tenemos blanco y amarillo arriba y en la parte de abajo teníamos negativo, etc, etc, hasta que llegamos a este nivel. No voy a explicar esta herramienta, pero para que entendáis por qué este precio no se ha ido arriba. Las órdenes
que estaban entrando a mercado no eran capaces de consumir en ese momento determinado la mayor cantidad de liquidez que hay. Y por tanto el precio se viene abajo, porque hay menos liquidez. Tiene más fácil pasar, irá a buscar pues otras zonas. En este caso, veis ahí un 305, si esto lo hacéis así, lo vais a ver muy bien. ¿Dónde está la liquidez? ¿Dónde está la liquidez? ¿Sí? ¿Ahora entendéis por qué no ha pasado? Evidentemente no habrá pasado ahí, no habría que haber hecho un estudio previo. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Claro, vamos viendo. Entonces, una vez que hemos visto lo que ha ocurrido, pues ver si a las 3:30, pues no ir hasta atrás, se ha dado esta situación. Si se ha dado esta situación, ya nos está diciendo esta herramienta que ha habido una gran absorción, pero en este caso bajista, no para ir arriba. Fijaros, la gran, y como la otra barra, un reversal, habría que ver si tienen los dos volúmenes para definirlo como reversal, pero giro es una figura de giro. Habría que ver lo que ha ocurrido en ese momento. Y ahí empieza, repito, una fase de acumulación y una distribución, que definiremos más exactamente más adelante. Ahora, para que entendamos, cuando estamos en un giro, bueno, pues esas ideas que ya habéis leído. Estas fases de giro tienen siempre dos condiciones para ser operativas, desde esa referencia, esta idea. Tenéis que tener muy claro que para trabajar contra una tendencia, lo tenéis que tener, voy a ser redundante, clarísimo. Yo os voy a dar dos elementos que os van a ayudar muchísimo para operar siempre contra las tendencias. Siempre que veáis un giro, si, condicional, utilizáis directrices o líneas de tendencia, llamarlas como queráis, debe ser rota. No tiene sentido que hayáis estudiado análisis técnico por un tubo, hayáis leído, no sé, 40.000 libros, y después, cuando llegáis a un gráfico, con el sistema que sea me da lo mismo, vengáis, tiréis una línea, voy a tirar una cualquiera, esta misma, no ha roto por encima y por tanto tiremos una línea y porque veamos esa señal ya empecemos a ponernos corto. Imaginaos que esa señal tiene un volumen hasta aquí. Lo que te está indicando esa señal es que va a haber un giro. El problema es que ese giro no sabemos cómo nos lo va a hacer. No sabemos si va a ser por ausencia, ya explicaré lo que es por ausencia, de los participantes que quieren ir arriba. No sabemos si va a ser porque posteriormente va a entrar el participante agresivo. Lo que sí tenemos claro es que estamos en una tendencia y mientras esa tendencia no sea rota, no puedes dar, insisto, por finiquitada esa tendencia. Entonces, si estamos leyendo y estamos defendiendo el principio de que no sabemos cuánto va a durar una tendencia, si has tirado una línea, respétala. En el trading lo más importante que vais a aprender, o que deberíais de aprender, es que seáis honrados con vosotros mismos. Da igual que leáis bien, que leáis fatal. Si no seáis honrados, os da lo mismo que seáis unos genios, porque eso os va a llevar a la ruina. Tenéis que ser honrados. Si yo tiro esta línea, tengo que saber por qué la tiro. Y tengo que ser consecuente con lo que hago. ¿Correcto? Si yo, una vez que el precio me cierre por encima, esta tendencia habrá finiquitado esta concretamente y se iniciará, si la quiero lanzar desde aquí, otra. En este caso la pondremos aquí. Y no hay corto que valga hasta que esto no esté roto. No hay corto que valga. Si sois honestos con vosotros y si creéis en la definición de tendencia, si no, no las tiréis. La otra idea es, porque la has tirado desde aquí, ya veremos, oye, ¿es mejor tirarla desde aquí? Es una pregunta típica. Yo normalmente esta tendencia la tiraré ahí, porque para mí todo volumen, todo, y sobre todo más que volumen, todo recorrido del precio me es importante. ¿De acuerdo? Por eso mis tendencias van ahí. Luego la tiro desde aquí, pues más a mi favor. A partir de ahí, todo lo que habéis leído de análisis técnico, que cuantos más puntos me dé, etc, etc. Ahí tenéis cómo hay que ir incrementando una strength coming. Fijaros, información intrínseca de la barra, no me haría falta volumen, o para saber que
la siguiente barra no ha desplazado y la información intrínseca me dice que está entrando demanda. Sé que no puedo entrar hasta que no superemos la zona y a partir de ahí, pues ahora entraremos con un breakout. Para tener un breakout necesito un gran volumen, etc. Porque puede irse arriba, correcto, sin volumen. Eso es por ausencia de liquidez, mayoritariamente. Cómo ha cambiado la película. Fijaros, en este caso yo tengo un elemento que me ayuda un poquito, ¿vale? Que es lo vuelvo a quitar para que veáis. Ahí es donde debe de tener problemas el precio y a partir de ahí es donde debo buscar yo mis largos. Pero eso es otra cuestión. ¿Vale? Ahora nos vamos a enfrentar a él, etc, etc, etc. Por tanto, la primera idea debe ser rota la directriz. La segunda debe ser sobrepasado el último impulso de todo ese movimiento. ¿Correcto? Y una vez que es sobrepasado, ya doy por finiquitada esa tendencia. En definitiva, es un poco lo que me acabáis de ver hacer, una vez que... a ver, ¿dónde estoy? Yo tenía esta línea, ¿vale? Una vez que ya cierras por encima, tienes que cerrar por encima. A nivel de cierre me valdría, ¿vale? Pues esta ya sí ha cerrado. Último impulso relevante descontado. Y de ahí, ay, ya estoy en otra, ay, ya estoy en otra tendencia, ¿vale? Que se alimenta de esta, y esta se mantiene. A su vez, pues será un 1, un 2, un 3, pues será 4 o 4 sexto, con un A, con un B, fallo de C y ahora nos vamos largos, 5 bien, eso es otro sistema. ¿Le podemos añadir? Sí. Y a partir de ahí, no hay cortos. Ahora, en todo caso, largos. A partir de ahí, ¿dónde está el siguiente nivel? Si me interesa, si no me interesa, y volvemos como siempre. ¿Vale? Ahí tenéis, a estas horas, ¿esto qué es? Pues, hombre, a estas horas es un gran volumen. A las 8 no empieza el segundo brokeraje, un gran volumen. ¿Puedo considerarlo un volumen de absorción? Pues sí, ¿por qué no? Ahora veremos si te deja una no oferta y a partir de ahí si podemos operar o no podemos operar. Cumplidos estos dos requisitos, pasaremos, en la mayoría de los casos, de un movimiento impulsivo a un correctivo. ¿Vale? O, por el contrario, de un movimiento que estuviese dándose correctivo a un impulsivo. Es decir, siempre que veamos acciones climáticas, probablemente, dependiendo, en fin, para eso luego ya estudiaremos qué es lo que ha ocurrido en la parte baja o en la parte alta, ¿eh? Si hay un claro agotamiento o no hay un claro agotamiento, para que haya un cambio de tendencia, pues pasaremos, insisto, pues, de un impulso a una corrección. De una corrección en la que en un momento dado ha habido también un gran volumen, pasamos a una fase de movimiento. Ojo, eso no quiere decir que sea no implica necesariamente un cambio de tendencia. Pasar de una tendencia a un correctivo, lo hago aquí porque es que no tengo para escribir, no sé dónde está en esta
analistas técnicos se van a colocar ahí. Y esto, abro paréntesis, es lo que vienen vendiendo los brokers durante años. No han evolucionado. Y con esto estamos yendo a los mercados. Bueno, algunos brokers a los VIPs les empiezan a dar otras herramientas. Ya era hora. A los muy grandes y fuera de este país sí se las dan. Y supongo que aquí también. Pero son ya gente muy grande. Normalmente son expertos que trabajan a individuos particulares, por regla general, no. Es a donde quiero llegar. Bien, roto, insisto, la directriz y el último impulso. Nosotros aquí teníamos una acción climática muy semejante a la de hoy. Fijaros que está fuera de apertura y fijaros como hoy, donde se vuelve a pagar el precio, en este caso, que yo manifiesto, rompe por abajo y hoy pues ha roto por arriba. Bien, finalmente tenemos un soporte marcado, pues estamos pasando por la idea de impulso y corrección, y un correctivo sigue siendo correctivo hasta que no llegue al origen del impulso. Esto espero que ya todo el mundo lo entienda. Si no, pues si me acuerdo, pues algún día subiré ese vídeo, pues no sé dónde lo tengo. Es muy bueno. Pues ya está. Ya he deshecho el impulso anterior. A partir de ahí, una tendencia dura más de lo que nosotros podamos pensar. Si nosotros hubiéramos tirado, esta línea inicialmente vendría aquí, y ahora una vez que rompe, por la parte de abajo tendríamos que ampliar. ¿Estamos viendo la idea? Vamos a verlo aquí. Tenemos ahí una acción climática en un momento determinado, mayor volumen, estamos en una tendencia, parece que el precio se va a ir arriba, para que veáis elementos. Fijaros cómo venía cayendo el precio, tengo definición, inicio de definición de volumen bajista, esta y esta, pero cuando el precio sube, no disminuye. Es más, cuando cae, desaparece. Zona difícil de operar, ahí largos, a partir de aquí cortos, pero bueno, esto ya son otras ideas. Si nosotros marcamos, si hay una barra de rotura, si nos llega, cómo vuelve, a veces llega, a veces no, mala suerte. Vamos viendo un poco la idea, observemos si hay cambio en el volumen. En este caso, con su A, su B y su C, disminuye cuando cae. Viene cayendo en general, excepto, habrá excepciones, ¿correcto? Pues más a nuestro favor el entender que con toda esta presión, pero esto ya son interpretaciones que una vez que conozcamos las señales, podemos atribuir. No quiero entrar mucho en esto porque si estamos iniciándonos, pues claro, tratar de interpretar sin conocer las señales y sin conocer muchos elementos que todavía no hemos visto, pues va a ser complejo que podamos entender esa idea. Sí que venía creciendo el volumen, que es verdad que hay una barra, ¿vale? Y que cuando realmente sube, posteriormente ya empieza a desaparecer, vuelve a crecer, grandes volúmenes, vuelve a desaparecer, crece, desaparece, crece hasta que llega un momento en que es a la inversa. Una vez que ha sido atravesado un segmento en su totalidad, en las correcciones o en los rebotes, hay que fijarse en los cambios de volumen. Y al igual que hemos visto en la diapositiva anterior, que era toda una tendencia, lo podemos hacer una vez lanzada una tendencia. En este caso no hemos entrado al inicio, pues porque había muchas minas, muchas zonas donde se nos podía reincorporar el alcista. Bueno, pues una vez que ya tenemos, cuando rompe, si esta patita, y es la primera, tiene puntos, y nosotros proyectamos, por regla general, la segunda patita nos va a dar el 100%. Lo he dicho antes. En otras ocasiones nos dará hasta un 161. A veces hasta nos da lo mismo. Vamos a actuar con el mínimo. A partir de ahí gestionaremos. ¿Estamos viendo la idea? Roto el último impulso, lo que tengo que ver es cómo vuelve a la zona. Damos otra idea o la misma. Correcto, pues un gran volumen, un poquito más abajo, no hemos entrado más arriba. Tenemos una clara directriz, no hay largo que valga hasta que, hemos dicho, nuestras condiciones de giro no nos rompan la directriz y el último impulso relevante. Si el precio viene por aquí, el último impulso relevante es este, hasta que no rompa eso. Una vez que vuelve más abajo, será este. Una vez que vuelve más abajo, será este. Son distintas tendencias, alimentan tendencias de grado mayor. Esto hay que tenerlo claro. ¿Vale? Cuando el precio viene, aumenta, sube, disminuye. Otra cosa es que estemos muy cerca de un soporte. ¿Se me ha ido el movimiento? Perfecto, paciencia.
rango operativo. Es que es un elemento del sistema. Estáis trabajando con precio-volumen. No podemos entrar porque es que yo creo. No, que te está diciendo las barras. Y necesitas más de un elemento para entrar al mercado. Cuando vas a favor de tendencia, menos elementos, porque ya vas a favor de tendencia. Pero cuando vas en contra, necesitas ver claramente el agotamiento. Ahora ya, un poquito más adelante, veréis cómo podemos adelantarnos a ver esos agotamientos. Repito, para los muy neófitos, los que empezáis ahora, todo esto os puede resultar difícil. Ya os he dicho que esto no es nada fácil, ni siquiera para los que llevan años en esto. Estoy preparando un vídeo que tengo por ahí en unos discos duros de hace muchos años para que entendáis cómo el señor detrás de Guider, que tiene barba y que se dedica a enseñar Wyckoff, tardó 7 años en dominar precio y volumen. Os enseñaré el vídeo en el que él trabaja y tradea. Este vídeo lo enseñé hace ya la friolera de 9 años. Es un vídeo que a mí me hizo mucha ilusión. Más trabajaba con este tipo de barras y yo me di cuenta que lo que él hacía, lo que yo estoy haciendo en real, vamos, cuando yo trato de verlo, cuando yo trato de analizar el mercado en real, él lo estaba haciendo a gráfico parado. No pasa nada, simplemente que me dio la idea, o me autoconfié, tomé la confianza de que iba por el buen camino, es lo que quería manifestar. ¿De acuerdo? Pues de aquí pues, no hay largo que valga, y encima directriz, nada, hay que, en todo caso, a corto, siempre valorando dónde está el siguiente nivel. Y teniendo en mente siempre que quiera tratar de operar, porque estoy viendo grandes volúmenes, acciones climáticas, todo lo que voy aprendiendo. Vale, directriz, último impulso ahora relevante una vez que lo veo, y así marcando todas las líneas. Los gráficos hay que tenerlos limpios, las líneas valen lo que valen cuando llega el precio. Una vez que el precio se marche de ahí, esa línea ya no vale para nada. Solo hay una excepción. La que fue un soporte puede ser una resistencia. Vuelvo a repetir que el precio no tiene memoria. Bueno, insistiré en eso más adelante. Una vez atravesados, hay que fijarse, decíamos, en los cambios de volúmenes y en los rebotes o correcciones. O ese cambio de volumen en los rebotes y en las correcciones. Bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que considerar en una fase de movimiento. De inicio, su directriz. Tenemos que tener, acabáis de ver cómo estaba saliendo el precio ahora en 2 minutos, es alcista, es bajista, ¿desde dónde viene el precio? ¿Qué ha ocurrido previamente? Esto lo veremos más detenidamente cuando hagamos análisis, un segundito, de los mercados. Si ha habido previamente un agotamiento, si no lo ha habido, repito, desde dónde viene el precio. Como veis, viene de muy abajo. Vamos a contar, pues aquí he visto que he lanzado esta línea, pero podríamos haber lanzado una más recta, etc, etc, etc. Es muy interesante desde dónde viene. Eso nos va a marcar si el precio está más o menos agotado. Evidentemente, esto siempre habrá que filtrarlo, ya veréis que no. Por regla general, yo los análisis los empiezo en gráfico diario, pero ¿desde dónde viene? ¿Dónde estamos? ¿Qué ha ocurrido? Mínimo de ayer, ¿qué ha ocurrido por la mañana? Este es el mínimo de este azul, el azulón, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues ahí está el máximo, lo puedes recorrer, ¿no? Tenemos distintos niveles, probablemente al final, por lo que estamos observando, pues, llegue. ¿Sí? Y esta directriz es la que tenéis que tener para el día de hoy. A lo mejor alguno que es muy, muy agresivo, pues 60 le queda largo, ¿no? Que vaya a 30 o a 15. Pero la directriz que tire en 15, que la marque en grados menores. Y esa es la que tiene que trabajar para que realmente le dé punto, depende cuál sea su sistema de trabajo. El último impulso relevante. Los ultravolúmenes en barras nos marcan agotamientos. Por tanto, cada vez que veamos estos impulsos con o estas barras con ultravolúmenes, ya sabemos que son el inicio y el final de las campañas del Smart Money. Y pueden ser el segmento 1, el segmento 3 o el segmento 5. O si queréis, una tendencia que se componga de varios segmentos. Por tanto,
A partir de ahí hay que buscar falta de presión en la venta. Cada vez que veamos grandes barras, grandes volúmenes, sobre todo cuando son ultra, cuando el precio vuelva a la zona, tenemos que ver que falta presión compradora en la parte superior o vendedora en la parte inferior. En definitiva, volúmenes bajos. Es muy interesante, lo vimos en el primer vídeo, lo iremos viendo a través de las distintas señales cuando avancemos, si hay desplazamiento del precio. El volumen es importante, pero es secundario. Lo más importante es la subasta. Con nuestras barras y con nuestras velas difícilmente vamos a poder determinar si el precio avanza porque hay o no hay liquidez. Y es la otra cara de la moneda. Nosotros no la vemos, correcto, pero no vamos a poder saber si el precio avanza o no avanza porque no vamos a tener esta herramienta. Estoy entendiendo que estamos trabajando precio y volumen. Que después le queréis arreglar, con todo lo que aprendáis en este curso, le queréis sumar una de estas, perfecto. ¿Vale? No lo sé. Ahora ahí presionando a la baja. Vamos viendo con la causa, decíamos. ¿Por qué entran ahora estos grandes, estas cantidades tan altas? ¿Por qué no son capaces de bajar? ¿Están entrando suficientes órdenes a mercado para consumir? Liquidez no hay. O apenas hay, salvo en ese nivel, ¿vale? En el 80. ¿Vale? Pero estamos viendo que la liquidez, no hay una, a ver, como digo, es que no es esta herramienta la que quiero expresar, pero para que veáis, no hay liquidez, pero no hay interés por volver a poner liquidez. Es lo que está ocurriendo con estos numeritos. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay una presión por añadir liquidez cada vez que el precio se subasta a la baja. Sin embargo, no son capaces. Esto es muy difícil que lo veamos con barras y velas. Por eso, nosotros tenemos que estar prestos a si hay desplazamiento. Olvidaros de estas barras que no son las que estáis acostumbrados a ver. Se desplaza el precio. Es muy importante que tengamos en consideración el precio. Esto es precio-volumen, pero antes que volumen, precio. Siempre, la subasta es la que manda. Porque, repito, con nuestras herramientas no somos capaces de determinar si tenemos o no liquidez después. ¿Correcto? Y la teníais. No hay desplazamiento. Cierre anterior, cierre actual. Ahora, abre esto, Javier. Agotamiento en este movimiento. Luego ya veremos si nos interesa este movimiento, es grande, es pequeño. Pues si me voy a poner corto, mira, me acaba de romper la directriz, perfecto. Me acaba de romper el último movimiento, perfecto. Esta directriz fuera. No tiene sentido ya. La idea, grado mayor. Y 1, y 2, y 3, técnicamente 4. Cuando rompa, pues podríamos trabajar 2, 4. Esto, ya que estoy, lo hago. Pero no ha ocurrido. Leo. Y no pienso que estoy ahora distribuyendo. Si me rompe por arriba, largo. Si me rompe por abajo y hay zona, corto. Me da lo mismo. Este es el concepto que quiero. Solamente sabré si aquí están distribuyendo cuando el precio está aquí. Claro, cuando esté aquí ya no me interesa, ya he perdido el movimiento. Esa es la idea. Digo que no existan, digo que a la hora de operar, no, yo tengo que estar pensando en los dos. Leo, así difícilmente vamos a llegar a ningún lado. Aquí hay un claro agotamiento alcista, no entra volumen bajista. Vamos viendo cómo, aparte de que el día está siendo tela. Si sabéis recontar, los que sepáis algo de Elliott, pues contáis, bien segmentos impulsivos, bien segmentos correctivos. Que no, estáis en un rango de trading y para ello hay otros, los que no sepáis contar, no queráis entrar en Elliott, bueno, pues hay otras herramientas como son el perfil de volumen que os pueden ayudar, ¿vale? Siempre que estéis en una zona de aceptación, ya sé que esto es un gráfico de 30, es muy largo, pero podéis adaptar, a ver, es que no tengo, bueno, no vais a ver de otra manera. Podéis adaptar, ¿vale? Herramientas, imaginar que estos son velas y barras, pues en un momento determinado, ¿vale? ¿Dónde estoy? Pues estoy en el centro de una rotación. Aquí ni se me ocurre ahora, a partir de aquí hasta aquí puedo operar. Claro que sí. Y a partir, bueno, ¿vale? Vamos viendo las ideas. ¿Estás en zona? Importante. Es decir, todo lo que estudiéis al final tendréis que hacer un sistema, que lo iremos viendo poco a poco. Y eso se hace antes de entrar al mercado. No se coge, se abren los gráficos y se opera. No, señor. ¿Qué pasó ayer?
¿Dónde están las zonas? ¿Dónde están los grandes volúmenes? ¿Dónde están las acciones climáticas que me marcan los giros? Pues ahí estará la oferta o la demanda. ¿Qué zonas tengo que marcar? Esas precisamente. Ya aprenderemos todo esto. Y si no llegamos a esas zonas que son las operativas, no se opera. No, es que lo estoy viendo clarísimo ya, pero estás en una zona de nadie. Vas a tirar una moneda al aire. No es tu zona. Uno de los mejores examinadores que vais a tener son precisamente cuando marquéis vuestras zonas. Si el precio respeta, se para en esas zonas, es que estáis entendiendo, estáis viendo el contexto del mercado. Eso es uno de los elementos que os va a decir si vais mejorando o no. Por eso hay que graficar antes de entrar. El señor que entra ahora tiene que graficar. Empezar en sus 60 minutos, qué ha ocurrido en la apertura y cómo va la tendencia. En el sistema que sea. Si has tenido una apertura subastada, si no, si sí. También lo veremos en su momento. Fase de movimiento a considerar a la hora de operar. Porque ahora, después de esta fase de movimiento, entraremos en la barra que por autonomía se da en las fases de movimiento, que es el breakout. Entonces tendremos que estar en zona. Solamente existe un breakout, alcista o bajista, si previamente su carácter es que hay una resistencia a un soporte. Lo veremos en su momento. Y definitivamente, una vez que tenemos todo claro, hay rango operativo. ¿Qué queremos trabajar? ¿Un 3-1? ¿Tenemos objetivo día? Trading no es aprenderse 4 señales. A la hora de dar yo una decisión, tengo que defender mi stop. Vamos a ver qué está ocurriendo ahí. ¿Me merece la pena poner ese dólar para ver ese trader? ¿Ese trade? ¿Sí o no? Claro. La probabilidad de llegar tiene en su camino de llegar, he visto aquí hasta aquí que está la siguiente zona, tiene muchas minas por delante. Con cualquier sistema, no con este, ¿eh? Este, además, que ayuda mucho, cualquiera. Estáis operando Market Profile, estáis operando huella, estáis operando os da pistas. Bueno, lo más importante que todo eso es rotura de directriz y desecho el último impulso. La primera pata tiene, testeamos, no hay puntos aquí, no se entra aquí para ir hasta aquí. Aunque llegue ahí, ya si eso es así, ya te habrá dado opción, porque habrá que empezar a marcar esta tendencia. Para un intradía y para cualquier persona, vamos, bajo mi punto de vista, la tendencia que vale es la que se está organizando. Esto ya pasó, esto es pasado. Me interesa lo que está haciendo el precio ahora. Con esto yo no como. Me da pistas, pero nada más. Volúmenes bajos. Ahí tenemos definición de volumen bajista. Hay desplazamiento. Ya estoy viendo los ultravolúmenes de esta. Con estos volúmenes se tenía que haber venido el precio ya. ¿Veis cómo me van adelantando? Si además tengo tirada un soporte, por eso digo, cuidadín, ya lo estás viendo, aguanta. No lo has cogido antes, no has visto el breakout. Ciencia. Recuento, sepa. Zona, ¿estás en zona o no estás en zona? Aquí estábamos en zona. Y viendo grandes volúmenes, estoy en zona, pues ya preparado, ¿sí? Con la escopeta para ver si puedo coger la contratendencia. Pero se tiene que dar que me rompes, etc, etc. En este caso estábamos en zona. Rango, ¿hay rango operativo? ¿Sí o no? Este es el rango, lo normal, cuando este precio subiese, si supiese, es deshacerlo por completo. Salvo que esté en tendencia. Aquí el corto está por debajo. Salvo que de aquí haya distancia. Podré operar. Ya os digo que el saber operar en rangos de trading define realmente a un trader. Es lo último que se consigue. Cuando empecéis a operar en rangos de trading, y ahora especifico esto mejor, es cuando realmente uno empieza a ser trader. Y operar rangos de trading no quiere decir hacer entradas en rango de trading, es saber no hacerlas. ¿Vamos viendo la idea?
Normalmente se dice que un trader empieza ya a estar curtido, empieza ya realmente a tener buenos beneficios o consistentes beneficios cuando es capaz de operar en rangos de trading. Y vuelvo a insistir, operar en rangos de trading es, en momentos, en muchos, la gran mayoría, estarse fuera del mercado. Ya sé que esto no os lo dicen los demás. Bueno, ¿por qué? Ni menos los brokers, porque están como locos porque operéis. Se llevan comisión. Lleva mucho tiempo dominar los rangos de trading porque no hay volúmenes alcistas ni bajistas, salvo que los rangos de trading sean de 60 minutos. Bien, vale. Pero entonces necesitas muchas horas de pantalla para no perder la perspectiva cuando estás en un gráfico de 2 con respecto a uno de 60. Eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso hay que estar continuamente viendo una zona, viendo la otra y teniendo muy claro un sistema. Es decir, tienes que haber embebido antes todos estos conceptos que estamos viendo. Por tanto, definidas las zonas antes de operar, correcto, vistos los volúmenes, tanto alcistas como bajistas, los interesantes, los grandes, siempre nos vamos a mover o deberíais de moveros por los grandes volúmenes. Esos son los que os van a dar la pista. Pues rotas las directrices es cuando tenemos que empezar a operar. Cuando esta se rompió, estábamos en zona, deberíamos de haber tratado de buscar a lo largo de la tendencia entrar a favor de la misma. Lo mismo en este sentido. Cuando el precio está aquí, todavía está en un rango de trading hasta que no me rompe con respecto a qué, a la tendencia que hay interna. Y ahora sigue estando en un rango de trading con respecto a qué, a esta tendencia. Por tanto, saber operar estos rangos de trading, pues no son sencillos. Hay que tener, o por lo menos, buscar siempre tendencias o rangos o rotaciones grandes. Las primeras patas, al proyectarlas sobre el primer correctivo, o el primer ABC si se ve bien, o el primer correctivo cuando rompa, nos dé puntos, lo veremos. Y si no, no entrar. Vuelvo a insistir. No hay más de 3, 4 son muchísimas, 2, 3 entradas diarias buenas que desarrollen puntos en el E-mini. En el E-mini, en el Nasdaq y en el cualquiera. No las hay, ni en el eurodólar, no las hay, que desarrollen puntos. Otra cosa es que hagáis scalping. Y una cosa es que yo entre a un swing y el mercado me obligue a hacer scalping porque las condiciones que yo había visto han cambiado. Porque una vez que hago un trader, debo de gestionarlo. No como, yo he visto que cada vez que rompe la gran mayoría, no, gestiónalo porque ese día a lo mejor no sale. Y no es lo mismo perder 3 puntos que perder 1. Ahí ya entra el tema de la psicología, sentido común. Por eso, hasta que no tengamos números, no se va a real. Y el que te invita a ir a real sin números, dile que después te dé el dinero que pierdas. A ver si te sigue animando. O a lo mejor te dice, no, prepárate. Ah, amigo, pues es lo que estoy haciendo, prepararme. Bien, ya entraremos en lo que son zonas 2, zonas 3, zonas 4, en fin. Eso no lo hemos dado y por tanto no me voy ahora a entretener. Bueno, estamos llegando a su fin. Ya mañana entraremos con el volumen de absorción. Porque quedan todavía, sería otro, ya os dije cuando vimos esto inicialmente, que por lo menos 2 horas y media, 3, para explicar